Buenos días a todos. Soy David González, director comercial de Azona en Cataluña y en Andorra. Si os parece, empezamos. A ver, un poco el objetivo de la reunión es explicar por qué SoftwareOne está en entornos SAP, ¿no? Si queréis ir pasando la diapositiva, por favor. En cualquier momento, si alguien precisa de realizar alguna pregunta, pues bueno, el procedimiento será levantar la mano, habilitaremos el micro y sobre todo interrumpirnos en cualquier momento. Al final de la sesión también habilitaremos el chat. Cualquier pregunta que vayáis lanzando, al final de la sesión intentaremos o dar respuesta o bien mediante correo electrónico facilitaros la respuesta a estas preguntas, ¿vale? Bueno, como conocéis, creo que más o menos por el listado de asistentes nos conocéis todos, pero bueno, un minuto. Multinacional suiza, cobertura en más de 150 países, sede en más de 90. Realizamos un plan estratégico hace 5 años de transformación de la propia compañía. Para que os hagáis una idea, en 2019 éramos alrededor de unos 1.500 empleados y en la actualidad somos unos 8.000, ¿vale? Os preguntaréis, sí, pues vaya crecimiento, ¿no? El crecimiento básicamente ha sido tras la adquisición de varias compañías, en totalidad unas 15 compañías en los últimos años y, bueno, se prevén algunas adquisiciones más hasta 2025, ¿vale? En la actualidad, si queréis pasar, porfa. Aquí podéis observar un poco un poco el plan de adquisición de compañías, en las cuales, pues bueno, veréis como BNW, Viley o Centric, que son compañías muy orientadas a entornos SAP. Nuestra estrategia consiste en posicionarnos un poco en todo el mundo cloud, ya sea Google, AWS o Azure, y con este expertise, en la vertical de SAP, poder, pues bueno, transformar y ayudaros en esta transformación hacia el SAP, ¿no? Pasar la diapositiva, por favor. Venga. Este es un poco nuestro portfolio. Lo definimos en varias ubicaciones. Nuestro Business Unit de SAP se viene ubicado en la parte de Application Services, que es un poco lo que os comentaba. O sea, la compañía ha invertido muchos esfuerzos en esta nueva unidad de negocio que existió hace un par de años, se montó y en la cual, pues bueno, ubicamos todo nuestro potencial en la parte de transformación del aplicativo en sí. Y en estos momentos lo que vamos a explicar es un poco cómo nosotros tenemos esta visión en entorno SAP, ¿no? Y tenemos a dos compañeros, tanto a David y a Marcelo, ubicados aquí en SoftwareOne España, los cuales tenemos recursos aquí a nivel nacional para poder abordar cualquier proyecto que se nos presente en entorno SAP. Entonces, David, Marcelo, no invierto más tiempo porque pienso que el webinar va a ser bastante extenso, dar para hablar, entonces no robo más minutos porque sé que vais a hablar bastante y os dejo aquí a vosotros mismos, ¿vale? Muchas gracias, David. El objetivo es ese, es hablar y hablar no simplemente de lo que es la parte de SAP o la migración a un entorno S4 HANA o incluso a la propia nube, ¿no? Entonces, a las fechas en las cuales estamos, 2021, en donde ya hay muchas empresas que ya han hecho ese paso y que muchas otras empresas también han comentado cómo se hace, cómo se ejecuta este paso. Nosotros vamos un poco más allá, porque precisamente uno de los grandes que es que todas las empresas que no han migrado a día de hoy es porque se les hace cuesta arriba y es ¿por qué no voy a migrar? O sea, no quiero. No quiero o me cuesta mucho o lo retraso lo máximo posible, a pesar de que a día de hoy, como ya veremos, hay unas fechas objetivo. Y esas fechas objetivo, pues cada día pasan. Y evidentemente, ¿por qué no voy a migrar? Y el tema es, ¿no voy a migrar? Pues sí. ¿Por qué no? Porque nosotros aquí a día de hoy queremos ayudaros a que cada empresa que a día de hoy no ha migrado escoja su camino. Y para eso pues hay una parte muy importante que como veremos, es toda la parte de hacer una diagnosis. Una diagnosis que es sumamente necesaria, identificar en qué punto estamos a día de hoy y cómo vamos a migrar. Y aparte, no es un proyecto técnico, el técnico es el que a día de hoy lo ejecuta, pero engloba a toda la compañía, del CEO al CIO, al CFO, a todas las partes, ¿no? Y incluso pues a la persona que te está recibiendo en una empresa
cada día y tiene que tomar notas, ¿no? Bueno, engloba a muchos, engloba a gente que tienes aplicaciones alrededor de todo lo que es el mundo de tu core de negocio y todos los aplicativos que algunos también nos dan mucho miedo migrar porque en aquel momento lo hizo pues otra persona que a lo mejor no está ni en la compañía. Queremos ayudar a identificar todo ese proceso y que cada una de las empresas que a día de hoy todavía no han migrado, pues nos escojan para poder ayudarles en esa migración. ¿Por qué? Porque a día de hoy, después de la experiencia que tenemos, no solo en España, sino también a nivel global, hemos identificado pues aquellos puntos de pánico, esos puntos que nos preocupan, que muchos son procesos de negocio y son procesos de negocio que se tienen que ver reflejados y que nos tienen que poder ayudar a hacer esa migración. Entonces, para esto, David, toda esa parte del diagnóstico, todos esos facilitadores y aceleradores que hemos encontrado, pues, como tú bien dirás, es un tema de diagnóstico a día de hoy. Se basa básicamente en hacer una inspección, un diagnóstico y una serie de recomendaciones de los sistemas. Siempre hay que tener en mente las fechas que indicamos aquí en esta gráfica, ¿vale? 2025-2027, que también comentaremos brevemente en los próximos minutos. Y básicamente lo que intentamos, explicar aquí es que para ir a S/4HANA, digamos que hay varios caminos o varios roadmaps en las que se pueden abordar este paso. En este caso, aquí tenemos pues, un sistema que ya está ajustado en S4 en un momento determinado del tiempo y por aquí tenemos otro sistema que también está ajustado. Entonces, el enfoque nuestro se basa siempre en un análisis de las simplificaciones, ¿vale? Veremos más adelante qué son las famosas simplificaciones, que el objetivo del análisis es presentar un diagnóstico lo más científico que podamos y basado en hechos, que sea factual, para que las decisiones sean más sencillas de tomar. Y a partir de ahí, pues la empresa tome una decisión que estará basada en un análisis basado en hechos y a partir de ahí adopte la estrategia para ir a S4, porque la estrategia puede ser muy diferente en función de lo que quiera cada compañía. De alguna forma, unos podrán optar por una estrategia directa en la que, como se puede ver aquí, su sistema se convierte en S4 a S4 directamente. Y en ocasiones la estrategia puede requerir un proyecto de simplificación, puede requerir implementar el sistema del Business Suite on HANA y después ir a un proyecto de S4. Es decir, aquí lo que queremos mostrar es que, sobre todo basado en las simplificaciones y en el diagnóstico, se den, digamos, elementos de juicio para que se tome una decisión pues a la medida de las necesidades de cada compañía. Porque digamos que no todos los sistemas son iguales, no todas las compañías lo son, evidentemente, y a partir de ahí, pues que ese diagnóstico, ese análisis que realizamos permita dar herramientas para que se decida qué estrategia es la más adecuada. David, perdona, supongo que en esta aproximación entendemos también un business case, ¿no? De tanto la parte funcional o de negocio en sí como también económica, ¿no? Para analizar realmente si tiene sentido o no tiene sentido y cuáles de estas fases se podrían abordar, ¿no? Durante este proceso, ¿no? Sí, una de las outputs más claros del diagnóstico es un plan de proyecto y una estimación del esfuerzo, ¿vale? Es que no otras empresas nacieron con SAP ni están a día de hoy con SAP, sino ya un montón de años y durante ese ciclo de vida han ido creciendo y adaptando pues, SAP a sus necesidades de negocio. Por tanto, es sumamente importante realizar este diagnóstico en fase lo más temprana posible para poder saber cuál es el camino que cada una de las empresas va a tener que seguir. La ejecución, más o menos, es clara. Ya hay muchas experiencias y, por otro lado, en las que hemos ejecutado una diagnosis previa, siempre son casos de éxito, siempre se cumplen los parámetros y, por otro lado, te sirve para identificar esos puntos en los cuales te tienes que poner más foco.
no solo es eso. Hay también muchos mensajes que a lo mejor pues nos dan miedo y por eso hacen que no quieramos migrar o quieramos atrasarlo lo máximo posible. Por suerte, hemos participado de más de una y más de dos en diferentes sectores en los cuales SAP está corriendo. Por tanto, nos permite establecer una serie de aceleradores que con estos aceleradores ayudamos a identificar todos estos puntos, ¿no? Entiendo, Marcelo, perdona, también que somos un poco agnósticos, ¿no? Al cloud destino, ¿no? Un poco. Completamente, completamente. De hecho, es parte de toda esta solución, ¿no? No simplemente es la parte propia del proceso de negocio que tenemos que coger y ayudar, sino que también podemos ayudar a escoger cuál es el destino del cloud que tengamos. O incluso mantenerlo on-premise. Aquí, a partir de ahí, cada cliente, una persona que ya tenga su CPD, que ya no le cueste dinero adicional, tal, pues puede escoger tranquilamente tenerlo en su casa. Pero al fin y al cabo va a tener que seguir haciendo su migración si quiere continuar estando en SAP, ¿de acuerdo? Y lo que queremos es ayudarles en su elección. Sí, básicamente aquí lo que se representa es que no hay una sola forma de ir a S4 HANA, ni tanto on-premise o en el cloud, y todo depende pues, del análisis del sistema. Antes de pasar a las fechas que comentamos antes, vamos a ir a la parte de las simplificaciones, un resumen muy breve, que básicamente una simplificación es un impacto potencial de cambio. ¿Vale? Ahí, como podéis ver aquí en cada versión, esta es muy reciente, es de hace 2 semanas, la 2021, hay 677 simplificaciones, la 2020 tenía 674, pero esto también va cambiando. A lo mejor dentro de 3 meses, en vez de haber 677, pues hay 679. Eso va cambiando. Entonces, básicamente, la simplificación es un impacto potencial de cambio, pero de esas 677, por ejemplo, pueden aplicar a tu sistema pues 50, 40, 80. Eso es lo que hay que analizar. Y de todas esas simplificaciones, lógicamente, no tienen la misma importancia unas que otras. Hay algunas que son informativas, donde te dicen determinadas opciones que puedes aprovechar o funcionalidades nuevas que trae el sistema. Hay otras que son obligatorias, que directamente cambian tu funcionalidad o son más técnicas desde el punto de vista que algo muy sencillo como eliminar transacciones. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante conocer todas las simplificaciones. Después hablaremos de una parte de las simplificaciones funcionales muy relevantes, que son los Compatibility Packs, porque esas ya son más importantes. Pero bueno, hablaremos más adelante. Y entonces lo que hacemos nosotros es centrándonos en las simplificaciones, pero en las simplificaciones de cada sistema en específico. Pues digamos que lo que hacemos es quitar el grano de la paja, ver cuáles afectan a tu sistema, en qué medida te pueden afectar, si requieren customizing, si requieren desarrollo, si requieren una decisión de negocio. Por ejemplo, puedes requerir qué vas a hacer o tienes que elegir una funcionalidad determinada o puedes cambiar de la funcionalidad actual a una nueva. Y toda esa clasificación, toda esa ordenación, pues la hacemos nosotros para que la digestión, digamos, sea más sencilla. Antes habíamos hablado de una serie de fechas clave, sí. En la que aquí vamos a resumir. Bueno, la Business Suite sabéis que es el componente RP de SAP, más la parte CRM, SCM. Bueno, pues aquí tenemos una serie de fechas importantes. S/4HANA, SAP ha dicho ya que no va a cambiar hasta el 2040, o sea que hay cierta estabilidad respecto a la inversión en la migración a S4, y aquí nos empiezan a aparecer fechas muy relevantes. Como comentaba antes, la Business Suite es el ERP 6.0 toda la vida, CRM, SRM, SCM y la Business Suite on HANA, ¿vale? Y hay determinados add-on que van sobre el sistema. Pues el mantenimiento principal del producto, por ejemplo, del ERP 6.0, llega hasta el 31 del 12 de 2025. ¿Qué significa esto? Pues significa básicamente que es la fecha en la que SAP dice que él da mantenimiento al sistema hasta esta fecha. Pero hace un par de años, posiblemente por la velocidad o por la baja velocidad de adopción
de S4, pues hizo una ampliación a ese mantenimiento principal, que es una extensión hasta el 31/12/2027. ¿Vale? Pero eso tiene matices. Eso es, tiene matices, porque solamente, por ejemplo, si estamos hablando de la 6.0, pues estaríamos hablando de los últimos 3 Enhanced Packages, que es el 8, el 7 y el 6. Por lo cual, si tú estás en Enhanced Package 5, pues, y quieres aprovecharte de esta extensión, deberías de ir a, pues al 8 o al 6 o al 7, a cualquiera de ellos. Lo normal sería ir al 8. Sí. ¿Y qué ocurre después del 3000 del 2027? Pues que puedes, te dan un plazo, digamos, de 3 años, donde dan un mantenimiento extendido, que además requiere una tasa adicional sobre la tarifa de mantenimiento, y durante estos 3 años pues tienes que planificar ir a S/4HANA. ¿Que no quieres ir a este mantenimiento extendido? Pues te quedas en mantenimiento de cliente, que el mantenimiento de cliente pues lo que te va a dar es te van a dar mantenimiento, vas a seguir pagando la tasa de mantenimiento, y además lo único que tienes es un soporte reducido para problemas conocidos, etcétera. Vale. Lo que no hay es una evolución del producto, no todo lo que lleva pues ese mantenimiento extendido en cualquiera de los casos. Después hay que tener otra cosa en cuenta, que como hemos visto antes en la transparencia, donde se veían las simplificaciones, ya hay muchísimas versiones de S4. Digamos, la más relevante fue la 1709, porque fue la que cogió la parte logística y financiera. ¿Y qué ocurre? Que cada vez, no es que sea más complejo ir a S4, pero sí que cuanto más va pasando el tiempo, pues tienes que hacer más cambios. Más simplificaciones tienes que afrontar. Sí, exactamente. Y sobre todo algunas, como veremos adelante con el tema de Compatibility Packs, lo que podría ser un proyecto de transformación a S/4HANA, pues si lo estás dejando al 2025, sobre todo sería la fecha más crítica, pues el problema sería que ese proyecto va a ser más complejo, porque determinadas funcionalidades van a desaparecer y vas a tener que ir a unas nuevas. ¿Vale? Entonces, esto sería respecto a las fechas, las principales. ¿Vale? Y después queríamos explicar un poco cuáles son los diferentes caminos de ir a S4. ¿Vale? Digamos que estas son son los caminos que hay, no existen más. ¿Vale? El más conocido es el Brownfield y el Greenfield, ¿vale? Y se basan en, digamos que el Greenfield sería una implementación de todos los procesos, pues de la toma de requerimientos, levantar procesos, desde cero, una implementarlos y coger e implementar todo lo que tú tengas. Desde cero. Y un brownfield sería coger mi sistema actual y convertirlo, pero convertir todo el sistema, sin posibilidad de hacer ningún tipo de selección. ¿Vale? Y en el medio lo que hay es escenarios híbridos de migración a S4, que se basan voy a llevar a S4 lo que yo quiero, es decir, voy a seleccionar los datos que yo quiero convertir. Fijaros que todos los escenarios, las simplificaciones son mandatorias. Es la clave de todo el entendimiento de S4. Y la única diferencia que hay entre los diferentes escenarios híbridos es, si yo me quedo con mi sistema actual, lo vacío de datos, y migro los escenarios que a mí me interesan o los datos que a mí me interesan, o bien parto de un sistema nuevo, pero le llevo toda la customización, todos los desarrollos a medida. Es la única diferencia que hay entre el escenario Mix and Match y Shell Creation. ¿Vale? De ahí que todo el proceso, para poder identificar cuán brownfield soy o cuán greenfield soy, ya en estos puntos híbridos, me interesa hacer un diagnóstico previo lo más afinado posible. Sí, el IDR, que es el enfoque que nosotros utilizamos, tiene un dominio que es el que aglutina todos los demás. Hay un dominio de ABAP, hay un dominio, lo veremos más adelante, de de integraciones, por ejemplo, de W. Hay diversos dominios y todo se aglutina en el dominio de la estrategia, que es cuando empiezas a analizar el sistema, cuando te reúnes con el cliente, le empiezas a dar la primera información. Pues mira, tendrías tantas adaptaciones de código custom, te afectan todas estas simplificaciones, pues ahí se va orientando, se van tomando las decisiones en base a los resultados de la inspección, en qué roadmap te ves más o cuál sería
el roadmap más rápido. Por ejemplo, si lo que quieres es ir a S4 lo más rápido posible sin ningún tipo de o con la mínima innovación posible, pues ese escenario estaría más claro, o si necesitas los datos históricos, es decir, una serie de preguntas clave o relevantes que digamos que determinan una opción u otra. Una de ellas puede ser si tus procesos de negocio soportan la estrategia de la empresa a largo plazo, ¿vale? Esto estaría enfocado sobre todo a si lo que tienes en el sistema realmente está relacionado con tu negocio o estás planteándote una reingeniería de los procesos, bien porque el negocio ha cambiado o bien porque no estás satisfecho con la configuración que tienes, ¿vale? Esa sería una de las preguntas. Otra sería si puedes convertir tu sistema SAP ERP en un solo paso. Esto se ajusta más a toda la parte más técnica, por un lado, y por otro lado tenemos toda la parte funcional, ¿no? La parte nos hemos encontrado y hay todavía bastantes entornos que están en base de datos que no son Unicode, por ejemplo. Entonces, esa sería una posible limitación que a día de hoy me costaría mucho, pero veremos de que hay soluciones, que esas soluciones las se han gestionado en otros proyectos y con lo cual ya me posiciono en que ¿por qué no lo voy a hacer? Si total me aporta, me suma. Sí, se entiende, digamos que de forma genérica o a priori, que si no puedes ir en un solo paso a S4, estarías más bien en la opción de implantación. Pero después, como hemos visto en los escenarios híbridos, que aprovechan lo mejor del brownfield y lo mejor del greenfield, esto no es todo del todo cierto. Si vemos un poco las limitaciones, uno es el que comentaba Marcelo, que es sistemas que no son Unicode, pues S4 corre sobre base de datos HANA y tiene que ser Unicode. ¿Qué quiere decir? Que si no tengo Unicode, tengo que hacer un proyecto para pasar a Unicode y después ir a S4, o tengo que hacer una implementación Greenfield, pues no tiene nada que ver con eso. Nosotros estamos haciendo un proyecto actualmente de un sistema que es un Unicode y en un solo paso se pasa a S4. Pero claro, eso no lo puedes hacer con un escenario de conversión. Lo estamos haciendo con un escenario híbrido, pero la empresa no tiene que hacer un proyecto de paso a Unicode, ¿vale? Después hay otra serie de limitaciones. Por ejemplo, si tu sistema es un ERP que tiene Support Packer por debajo de 20, pues no puedes ir a un solo paso. Esto también te lo saltas, por ejemplo, con los escenarios híbridos. Estas limitaciones aparentes, si utilizas determinados escenarios, son muy reales, pero con los escenarios que nosotros más trabajamos, que son los híbridos, todo esto te lo quitas. No tienes que hacer ni un upgrade ni una conversión a Unicode. Después hay otras cosas muy importantes a tener en cuenta y sobre todo sale en el IDR, en la inspección de diagnóstico y recomendaciones, que pues eso, no solo estamos hablando de la versión del sistema, sino que a lo mejor tienes una solución vertical implementada que directamente esa solución vertical desaparece. La que tienes actualmente aparece otra nueva y claro, ahí estamos hablando de mayores complejidades. David, perdona, una pregunta. ¿Este tipo de assessments o cómo nosotros enfocamos el proyecto de análisis inicial? Porque veo que hay muchos factores a tener en cuenta. ¿De qué tiempo estamos hablando para medio? Me vas a decir que depende un poco del entorno, pero ¿estamos hablando de un proyecto de 6 meses, de 1, de un año, para hacer este análisis previo y encontrar un camino más o menos o un roadmap tecnológico? No, estamos hablando de 2 meses aproximadamente. También nuestro punto de partida es, al final, tenemos software propio que permite hacer esa extracción y después software estándar que nos encanta y lo utilizamos de SAP. Entonces, digamos que con esa combinación, a partir de que tenemos los datos, digamos que hay un mes de reuniones donde se planifican en base a los diferentes dominios que analizamos, reuniones con el cliente, se le muestran los datos, se le muestra lo que nosotros creemos sobre esa información y a partir de ahí ellos también pues dan su opinión, ven un poco qué les parece y es un mes o 2 meses estaría este informe disponible. Y después otro tema importante. Las herramientas que utilizamos no son nada intrusivas. Es decir, es algo muy habitual instalar un
un transporte y a partir de ahí coges y le empiezas a extraer información. Una primera información dentro de ese periodo que comentaba de 2 meses, una primera toma de contacto y más o menos en unos 15 jornadas lo tenemos. Y ahí, a partir de ahí, se establece una base de comunicación, evidentemente, muy estrecha con diferentes áreas de las áreas de IT y del negocio para proporcionar toda esa información y, pues, lo que estamos diciendo, más o menos 2 meses. Y podríamos tener claro un poco esos hitos, ¿no?, que comentabais al principio, ¿no? Si archivamos, si movemos, subgradamos, tenemos una foto de un poco el roadmap de nuestros apps, ¿no? Eso Entiendo. es. Y adaptado a ese cliente. No es o sea, no es, creo que es importante remarcarlo porque muchas veces parece que esto es, instalas, botón de la derecha y next, y no. Cada cliente tiene su historia que le ha marcado durante los últimos años que lleva trabajando con SAP y que lo ha ido adaptando y que tiene que reaprovechar el máximo posible y poder hacer cosas. Entiendo que ahí también, obviamente, el valor de SOPA One es toda la experiencia que tenemos en entornos on-prem y la que tenemos en estos momentos también en todo el mundo cloud. O sea, sí, podríamos asesorar al cliente en la mejor estrategia a seguir, ¿no? Correcto. Sí. De hecho, hay uno de los dominios que es la parte de infraestructura, donde se analiza también con el input del cliente la mejor estrategia o la mejor infraestructura pues para ese sistema o sistemas o lo que se esté hablando. Eso también se analiza. Pero digamos que lo que haces es analizarlo todo. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de conflictos de interoperabilidad. Es decir, si te estás planteando poner un sistema S4 dentro del landscape de los sistemas de tu empresa, pues una cosa tan sencilla como, por ejemplo, para la última versión, tienes que ver las versiones de los sistemas que están conectados contigo, SAP y no SAP. En este caso, los SAP, los más típicos serían los SAP Hub, ¿no?, que sería el PI, sería el BW o sería el portal, pues tienes que empezar a pensar y ver las versiones de todos los productos que están alrededor tuyo para ver si son compatibles, para no empezar el proyecto y cuando te pongas a hacer pruebas darte cuenta que hay una serie de incompatibilidad o restricciones con BW, con tu GRC o con el sistema que sea y no funciona. Entonces, es una de las cosas que se analizan, por poner un ejemplo, en el caso de la interoperabilidad, que está asociada sobre todo al dominio también de arquitectura. Y a partir de ahí, de la parte de arquitectura, vamos a pasar a otra parte. Los perfiles de usuario. ¿A qué puede acceder cada usuario? Porque con las nuevas versiones habrán transacciones que se moverán de lugar, otras que desaparecerán o que hay objetos que están ahí que no puedes tener. Eso también es un dolor de cabeza. Organizarlas ya de normal, pues imagínate cuando encima tienes que afrontar un proyecto de migración. Para todo este tipo de cosas también se ha desarrollado una serie de utilidades y aceleradores que nos permite identificar, incluso hacer propuestas de, ¿vale? Entiendo, Marcelo, perdona, que esto también lo valida SAP o en algún momento, quiero decir, si algún cliente se plantea este viaje, ¿no?, o abordar alguno de esos proyectos, esto finalmente tenemos el sello de SAP para poder abordar este tipo de proyectos en cloud o, ¿no? Entiendo. Sí, son herramientas que están autorizadas o certificadas por SAP para poderlo hacer. O sea, no. Volvemos. SAP te proporciona una serie de herramientas para que tú puedas hacer todo esto. A partir de ahí tú tienes que coger, utilizarlas, desarrollar utilidades que te ayuden, ¿vale? Y nosotros hemos podido desarrollar estas capacidades y, por tanto, estamos en el camino de poder trasladar estas ventajas, ¿vale?, a nuestros clientes. Y ahí es donde queremos ser colaboradores y partícipes de ese camino. Sí, bueno, como estábamos viendo solo en esta pregunta tan simple, ¿no? Aquí se derivan muchísimas posibilidades y situaciones y básicamente volvemos a lo mismo, al análisis de las simplificaciones, donde vas a ver específicamente en qué parte estás afectado. Y aquí estamos hablando a lo mejor a nivel de sistemas, pero después hay componentes de software que están instalados en tu sistema y que tienen que ser compatibles con esa versión. También hay que analizarlos. Es decir, si tienes un Vistex, si tienes un producto OpenText, eso también hay que verlo, hay que ver a qué versión objetivo irías, ver si para esa fecha que tienes previsto ir a S4
existe ese producto compatible, es decir, se derivan muchas situaciones que hay que analizar y es lo que hacemos con ese informe de diagnóstico y recomendaciones, ¿vale? Otra pregunta podría ser si puedes adoptar las SAP Best Practice o deseas mantener tu configuración actual. Si quieres ir al enfoque de Best Practice, que parece que es algo nuevo, pero bueno, es bastante antiguo también, y al modelo Model Company con SAP Best Practice, por ejemplo, pues bueno, eso sería más bien una implementación, o estás satisfecho y a gusto con la configuración que tienes actualmente, pues en ese caso se optaría por un brownfield o una migración híbrida, aprovechando todas las capacidades que la migración híbrida te puede traer, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la parte de las best practice, ¿vale? Ya la tengo descargada, donde ves un poco por la parte de finanzas, lo que piensa SAP en esa implementación, que serían las best practice, y bueno, sería un poco ir analizándolos, ver todos los ítems que hay y que encajara, claro, lógicamente, tu empresa dentro de ese enfoque de best practice, que es lo que hay, es la implementación que te da SAP, o si estás a gusto conforme con tu configuración, con los cambios y mejoras que se puedan hacer, pues irías a otro tipo de enfoque. Esta pregunta es muy relevante porque determina mucho la estrategia que vas a adoptar, que es la necesidad de información histórica de tu sistema. Es muy relevante, pero también no hay una respuesta buena ni única, ¿no? Porque si lo que necesitas son pues partidas abiertas, los típicos saldos, stocks, balance, pues en una implementación Greenfield, por ejemplo, podrías utilizar una herramienta para migrar de SAP, que es el Migration Cockpit, pero esa herramienta también tiene sus limitaciones. Depende un poco también lo que quieras hacer, porque no es una herramienta para transformar datos. Sí que los transforma porque los pasarías de una base de datos, pues eso, en la versión actual a una totalmente diferente que es S4. Entonces, en este punto, la necesidad de información histórica es determinante. Y ahí también te podrías preguntar, ¿cuánta información necesito? Nosotros utilizamos esta aplicación que está certificada por SAP. De hecho, hay un sello, Selective Data Transition de SAP, donde el propio SAP, con su propio producto, más 4 fabricantes más, pues están homologados y autorizados para hacer ese tipo de migración. Y en esta transparencia, lo que queremos mostraros es, esto es un scan, que el scan siempre lo hacemos y es tan simple como realizar una extracción con una orden de transporte, no hay que aplicar notas, no hay que hacer nada. Lo que te dice es dónde están los datos desde el punto de vista de las estructuras organizativas de tu empresa, en qué company codes, en qué organizaciones de compra, en qué centros logísticos, en qué información de recursos humanos tienes, y lo que te permite es, en este ejemplo que estamos viendo, ¿vale? A nosotros nos permite de una forma muy simple, por ejemplo, aquí estamos filtrando por el 2007 o el 2017, y aquí lo que vemos es que si nos llevamos datos del 2007, esto sería una compañía desde el 95, que tiene mucha información, dejaríamos 113 empresas fuera de la migración a S4 HANA. ¿Vale? Si nos vamos desde 2017, serían 152. Evidentemente, hay una información histórica que a lo mejor por requerimientos legales tienes que mantener. Después, que hagas esta migración selectiva de datos no quiere decir que la información anterior la pierdas, porque lo normal es que esa información la dejes en un sistema, en tu sistema pues actual, pero en modo read-only, donde solo haces consultas de información, no haces contabilizaciones, ningún tipo de operación, pero sí que te permite pues migrar solo lo que necesitas. Porque, ¿qué puede ocurrir? Que puede ocurrir que tengas empresas que ya no sean de tu grupo, que las hayas vendido, pero están en ese sistema. Y si optas por una migración, por una conversión a S4, tienes que mover todas esas sociedades, incluso sociedades que no tienes en tu, ya no pertenecen a ti. Y de esta forma permite seleccionar, digamos, como un cirujano, hacer una selección muy específica en base a la fecha de corte que quiera la empresa y migrar solo esos datos a S4 y dejar el resto pues como información histórica
de consulta. Y esta sería una migración de la que comentábamos híbrida, donde escogemos específicamente lo que queremos. Y al fin y al cabo estás llenando tu S4 con la información pues útil, información que la otra lo es, no es que no lo sea, pero esta es la que realmente tú estás trabajando en el día a día. La otra es consultiva, no Entiendo, Marcelo, que todo esto, obviamente, si lo subimos arriba, también se estima el coste en sí, ¿no? De poder o de tener que subir este histórico a cloud o no, ¿no? No es lo mismo subir 2 teras de información que después a la hora de tu dimensionamiento de la infraestructura vas a tener que hacer en base a 2 teras que 500 gigas. Está claro. Y a partir de ahí ya no es simplemente el proyecto y la infraestructura que tú tengas, sino que además de todo esto es tu capacidad de recovery ante un desastre, que por suerte al estar en la nube pues es menos, pero es un tiempo a tener. Pues un tiempo también de almacenamiento de backups. Es un montón de, o sea, tiene muchos costes indirectos que se verían reflejados en este tipo de proyectos y que a lo mejor es el momento para hacerlo y es una excusa de ¿por qué no lo voy a hacer si ahora es el momento? Y bueno, no solo coges datos específicos o selectivos, sino que aprovechas para hacer transformaciones del tipo, por ejemplo, si tengo la parte de CEO pues en costing base y lo quieres pasar a account base, pues se hace ese cambio. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahora bastante interesante porque, por ejemplo, determinadas funcionalidades, el WM, la parte de almacenes, lo estamos pasando. Estamos haciendo esta migración en un solo paso al WM, estamos moviendo toda la parte de Logistic Execution Transportation a TR, al producto TR. En un solo paso se hace esta conversión, es decir, no solo coges datos específicos, sino que además los transformas. Y así te evitas, pues básicamente lo que te evitas es hacer preproyectos o postproyectos a S4. Y ese es el beneficio fundamental que trae, además de que vas a tener los datos que necesitas. O sea, volvemos a incidir sobre el mensaje, que es ni más ni menos que ¿por qué no lo voy a hacer ahora cuando es el momento? ¿Por qué no tengo que hacer proyectos a posteriori cuando aprovechando la oportunidad que se plantea ahora, estamos utilizando con estas herramientas de diagnóstico previo a la ejecución, el momento de ejecución para dotar de mayor valor a todo el proyecto? Una pregunta, Marcelo y David. Entiendo que SoftwareOne es capaz de abordar estos proyectos y la otra pregunta es si somos capaces también de obviamente, estimar esta estimación económica hacia el cliente en este análisis inicial. ¿Somos capaces de valorar en este análisis estos costes, ¿no? de estos proyectos? Como bien dice David, estamos en el proyecto. O sea, a día de hoy estamos afrontando proyectos de este tipo, por tanto sí tenemos capacidad de afrontarlos y de poderlos ejecutar. Respecto a los datos, también hay un dominio que es el dominio de los datos, donde con este análisis que vemos con el cliente, pues los datos que tiene históricos, vemos a partir de determinadas fechas que se van viendo en una sesión con él, pues si la fecha de corte sería 5 años, el sizing sería, bueno, la parte de sizing sería la infraestructura, pero también lo vemos y aquí estamos hablando no solo de migrar datos de estructuras estándar, de tablas Z también, ¿vale? Entraría en la migración completa. ¿Vale? Otra pregunta podría ser si tu sistema tiene elevado número de interfaces con sistemas SAP o no SAP. Aquí estarías relacionado y asociado a la interoperabilidad que hemos visto antes. Y aquí lo que se entiende es que si tienes un elevado volumen de interfaces, pues lo normal es que sería más un enfoque de conversión que de greenfield. Pero bueno, esto, como decía antes, no hay digamos, una respuesta genérica, pero esto hay que verlo en detalle. Respecto a las interfaces, otro de los puntos que utilizamos, muchos clientes, pues eso, todos los sistemas tienen cantidad de integraciones, un volumen de integraciones elevadísimo. Y utilizamos un producto, lo que hace es escanear, te da una topología de las interfaces, te dice si el volumen del sizing que mueve esa interfaz, cuántas veces se ejecuta, si se ejecuta una vez al día, si se ejecutó la última vez hace 2 años, por lo tanto sería una integración a quitar. Y además, no solo detecta todo ese volumen de interfaces, te diría si está haciendo
uso indirecto de información, que sabéis que eso, el tema de las licencias con SAP es peliagudo. Está en boga ahora. Claro. Precisamente eso que son los Access and Indirect Digital Access, pues es un tema que también, en los cuales también tenemos competencias. Tenemos un área dentro del grupo de SAP en el cual te ayuda a identificar todo el tema de licenciamiento, con accesos directos, indirectos y demás, que también hay, es una oportunidad de optimizar esos costes también. Y además te da, pues eso, un mapa de las integraciones, son entrada, salida, qué tecnología utiliza esa integración, y después tienen un pequeño add-on que lo que hace es ayudar a la migración de esa, identifica y levanta las integraciones y ayuda a migrarlo a Solution Manager, a la parte de Interface Library, para que puedas hacer una monitorización de las mismas. Esto es otra cosa que se puede ver en los IDRs, ¿vale? Otra pregunta es si se quiere aprovechar el paso S4 para consolidar sistemas o armonizar procesos, ¿vale? Esta es muy relevante. Se estima que sí, que muchos clientes tienen diversos sistemas y lo que quieren es aprovechar este paso para consolidarlo. Aquí habría que ver también cómo se quiere hacer esa consolidación, qué versiones tienen, si sería una migración Big Bang en la que vamos a migrar todas las sociedades de N sistemas a una sola, o si vamos a ir migrando por oleadas, si vamos a ir migrando en determinadas fechas, determinadas sociedades. Y después la parte de armonización de procesos. Por ejemplo, otro proyecto que estamos haciendo ahora mismo, estamos haciendo el paso a S4 con migración selectiva, y ellos tienen dos áreas de controlling, una para la parte de UK y otra para la parte europea, y lo que vamos a hacer es una consolidación de áreas de controlling en ese paso. Es decir, no solo con el software que utilizamos y no solo moverlo a S4, sino que puedes llevar a cabo ese cambio funcional y dar esas mejoras a tu cliente interno, digamos que son los usuarios y toda la potencia que pueden utilizar de S/4HANA, ¿vale? O una armonización, imagina que quieres determinados centros logísticos, quieres cambiarlos, quieres hacer una reingeniería de clientes proveedores con el paso AEP, esto también se puede realizar. Es decir, el campo es muy amplio, de forma que lo que se trata de evitar es que cuando vayas a S4 vayas una sola vez y después no tengas que estar haciendo postproyectos para mejorar o armonizar o alinear tu negocio, tu sistema a tu negocio. La clave de todo esto es aprovechar que tengo que migrar para todas aquellas ventajas que S4 te va a dar mañana, cuando ya lo tengas migrado, poder utilizar el proyecto para hacer todos aquellos pasos que hasta ahora pues se nos estaban haciendo un nudo, una pelota aquí en el cuello para digerirlo, en donde estábamos viendo costes adicionales por todos sitios. Es aprovechar el momento y hacerlo, ¿vale? Y hacerlo de una forma racional, identificando todos aquellos puntos en los cuales la compañía quiere ir mañana y todas las ventajas que le va a dar. No simplemente las propias simplificaciones que la herramienta ya te va a dar en tema de analítica, sino incluso en la racionalización de la infraestructura que tienes, en el tema del licenciamiento, en todo el tema de la integración con otros aplicativos, que a día de hoy, pues, ostras, tienes ahí interfaces que no sabes bien por qué las tienes, pero, ostras, no la vamos a tocar, no vaya a ser que nos falle algo. Con toda esta parte de aquí, pues estamos ayudando a las empresas a tomar esa decisión de que no es una piedra en el camino, sino que a día de hoy dotamos al proyecto de aceleradores, de herramientas que le quitan estas piedras en el camino y por qué si vamos a hacer esa migración a HANA. ¿Vale? Oye, una cosa, Marcelo, animo a las personas, a los asistentes a realizar preguntas online o por chat, ¿no? Nosotros hemos intentado abordar en el panel pues algunas de ellas, pero entiendo que los asistentes pueden que tengan alguna. Aprovechar que no siempre tenemos a dos expertos gratuitos de SAP aquí disponibles. Entonces, bueno, os animo a alguno de vosotros que realice alguna pregunta online, abierta o bien por chat, como queráis, ¿eh?
Sí, otra de las preguntas que suele es quién lidera el paso a S4, si negocio IT. Bueno, tampoco sé muy bien cómo sacan estas estadísticas muchas veces SAP, ¿no? Pero se entiende que si lidera el negocio busca más una regenería de procesos y sería más bien una implantación, si lo lidera IT sería más bien una conversión, pero bueno, esto es un poco, digamos que no hay respuestas. En el que sí está claro que es una parte, dentro de la parte de IT tenemos la parte más funcional y la parte más de infraestructuras, en donde aquí sí que somos los ejecutores y los que somos los receptores de todo esto y tenemos que ayudar muchas veces a todos los integrantes, ¿no? Evidentemente, el sponsor, desde el CEO, pasando por el CEO, por el CCO de todo este proyecto es sumamente importante. Son personas que tienen que estar en el proyecto completamente informadas, vinculadas y conociendo cómo va todo esto. Y a partir de ahí, una vez tienes todo ese sponsor, pues bueno, el usuario al final también va a tener que participar un poco de su día a día y tendremos que hacer cosas, porque evidentemente pueden aparecer nuevos actores como son softwares de portal o como es el Fiori, ¿no? En donde un montón de posibles aplicaciones que hay y donde también podemos aportar, en donde también podemos aportar de acorde a todo este análisis previo que estamos haciendo en base al dato, en base a realidades, cuáles serían las soluciones Fiori que mejor se adaptarían a las necesidades que tendría cada uno de los clientes, ¿no? Porque volvemos, o sea, no todas las transacciones en la parte del SAP van a estar representadas mañana, pero entonces tenemos que utilizar estas herramientas. Vale. Otra pregunta sería si la empresa puede mantener un plan de innovación multianual incrementando las innovaciones. Esto se entiende que si no puedes mantener ese plan, lo más sería hacerlo en un solo paso mediante una implementación greenfield, pero bueno, tampoco es cierto, ¿no? Porque puedes plantearte innovaciones como lo que comentamos de profitabilidad de análisis o de migrar EWM o ATM con este tipo de herramientas con las que trabajamos. Y bueno, nosotros los dominios que vemos en las diferentes análisis que hacemos, siempre va a estar basado todo en las simplificaciones. Después vemos toda la parte de los componentes de software que están instalados en el sistema, la parte de W, los IDOS, toda la parte de integraciones. El código ABAP, analizamos cuál sería el impacto en el código ABAP, pero no desde el punto de vista de dar una volumetría. Tiene 70.000 ajustes, sino yendo un poco más allá, ver si ese código se utiliza, si no, si ese código desaparece porque esté afectado por una simplificación funcional donde determinadas funcionalidades desaparecen. La parte de roles y de utilizaciones que me comentó Marcelo, utilizamos un software que hemos desarrollado nosotros, es Eucaria, que lo que hace es ve las transacciones que utiliza el usuario en el sistema productivo y en base a ese uso transaccional que él realiza, vemos cómo ese cuadro le va a impactar. ¿Por qué? Porque muchas transacciones desaparecen y entonces, como sabemos qué transacciones son y el usuario que las utiliza, pues se puede preparar la gestión del cambio con ese usuario porque hay aplicaciones que le van a desaparecer. Y también daremos la correspondencia, pues si está utilizando la transacción A, pues la aplicación Fiori, que es el nuevo User Interface del usuario, aunque puede utilizar SAP GUI, puede también utilizar Fiori, pues diríamos, pues este usuario que ejecuta diariamente o mensualmente estas transacciones, le van a desaparecer estas 5 y para las otras transacciones que puede utilizar le corresponderían pues estas otras aplicaciones Fiori. Aquí voy a compartir un segundo con vosotros un ejemplo. Por ejemplo, estas serían transacciones financieras que desaparecen en S4. ¿Vale? Como veis, aquí hay varias páginas de transacciones que desaparecen. Entonces, con este software es muy sencillo identificar qué personas ejecutan esas transacciones para prever pues, una formación o una sesión con ellos para cuando vayas a estar en S4. ¿Vale? La parte del testing con un producto de Solution Manager con Tricentis es otra parte relevante, las integraciones que hemos hablado y sobre todo la estrategia que lo que hace la estrategia es en función de todos los resultados del diagnóstico de la inspección que realizamos, pues muchas veces ya
casi que esos resultados y más el input del cliente te dicen qué estrategia sería la más adecuada. He reseñado aquí la parte de Compatibility Packs porque es una cosa que no se suele ver mucho, pero afecta bastante y es una de las cosas que miramos antes. La parte de Compatibility Packs son derechos de uso de software de la versión de la Business Suite que SAP permite que se utilice en S4, pero permite que se utilice hasta el 2025. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una migración a S4 en el 2026, esas funcionalidades ya tendré que ir a las nuevas funcionalidades disponibles, ¿vale? O sea que el proyecto ahí se complica. Lo que os comentaba antes, el proyecto que estamos haciendo, uno de los que estamos haciendo ahora mismo, nos estamos adelantando incluso a este 2025, porque hay tres funcionalidades que esa permite que va a dejar que las utilices en S4HANA entre el 2025 y 2030. Por ejemplo, la parte de letra. Esa es una. Pues el cliente ya quiere adelantarse a esa fecha. Quiere decir, no, yo me paso a S4 y ya quiero que me pases de letra a TM. ¿Vale? La de recursos humanos. La de recursos humanos, esa funcional en RP, pues se prevé que el año que viene ya saquen la nueva funcionalidad. Entonces, hay que ver con mucho detalle, hay que analizar muy bien cuáles son esas funcionalidades que van a desaparecer, no solo las que te desaparecen ahora, como puede ser la parte de comercio exterior, que hay una nueva funcionalidad que no hace falta que esperes a los 25, ya la vas a tener que cambiar en la actualidad, pero hay otras que es importante proveer esa información al cliente o al responsable para que sepa que de aquí a unos años va a tener que cambiarla y decida si la va a querer abordar ahora o la va a querer abordar en el futuro. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Como ves, o como creo que muchos o ya se han dado cuenta, no es simplemente un tema técnico. Lo hemos dicho al principio, es un proyecto que tiene un esfuerzo muy importante a nivel de lo que es la compañía y que la compañía tiene que tomar decisiones en base a datos, no a suposiciones, a cosas reales, a cosas que en los años que lleve de vida SAP en esa empresa, pues pueden haber estado ocurriendo y que en cada momento fueron muy útiles y que a lo mejor pues mañana pues no lo serán o habrá que cambiarlo, ¿vale? Entonces, siento ser pesado en el mensaje, pero es que es así. Tenemos que ayudarles a que tomen decisiones en base a datos reales, a realidad propia de cada una de las empresas. Hemos dicho muy claramente que no hay un paso único, no hay una única estrategia, pero esa estrategia la podemos adaptar y la podemos gestionar y podemos, pues bueno, uno de los objetivos es saber qué barato nos va a salir este proyecto, porque fíjate todo lo que vamos a poder aportar a la compañía. O sea, ya no es un proyecto caro. ¿Y por qué no voy a hacerlo? Si tengo todas estas cosas que antes podían ser un impedimento o que sin estos facilitadores, estas herramientas, pues me costaba conocerlo mucho más y muchas veces le trasladábamos o se le trasladaba a la propia IT la responsabilidad de todo esto. Lo que queremos es, no le trasladamos, sino le ayudamos a tomar esa decisión a toda la compañía. De ahí que cojamos y querramos participar de todo esto. Software One en España puede ser relativamente joven, pero con mucha experiencia. Software One, en definitiva, permite poder coger y hacer la transición de todo este proyecto con total naturalidad y afrontando pues el reto pues con mucha responsabilidad. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros encantados de participar, encantados de ofrecernos y encantados de poder trabajar con todos los clientes. Y no solo para el análisis, porque después hay otras herramientas, como por ejemplo lo que hemos comentado de los roles, que eso se utiliza durante la ejecución, pero puedes utilizar otra que es la parte del doble mantenimiento, que es cuando estás en el proyecto, tú estás trabajando en tu sandbox de S4, digamos, pero tu sistema productivo sigue, pues como último ejemplo, tenía aquí preparado. Todos estos programas, por ejemplo, desaparecen en S4. ¿Vale? Bueno, hay cientos de miles de los que desaparecen. Pero ¿qué ocurre? Que con esta herramienta lo que te va a permitir es que cuando vayas a hacer esa sincronización a tu sistema S4 durante el proyecto
para meterle ese código, esas funcionalidades nuevas que tu sistema productivo está teniendo, nosotros lo que revisaremos es que en ese doble mantenimiento no vayan objetos que no tiene sentido que estén en S4. Y eso se hace con una herramienta propia nuestra que quita muchísimo trabajo, digamos, y además te permite que no estés metiendo contenido que no tiene sentido en tu propio sistema S4. Pues nosotros, Sí, por nuestra parte, lo que abiertos a preguntas que nos queráis hacer. Vale, no sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Si no, sí que os agradecería, nos ayuda a mejorar y a ver cómo orientamos un poco los siguientes eventos, webinars dentro de la compañía, pues que si nos podéis invertir, nada, 2-3 minutos de vuestro tiempo en rellenar la encuesta, ¿vale? Es importante para nosotros, ¿vale? Vale. No sé si alguno de vosotros, entiendo, dejamos un minutillo por si alguien se anima, ¿vale? Pero bueno, si no, yo lo dejaría aquí, ¿vale? Sí. Esperamos nada, un minuto, a ver si hay algún valiente, pero a ver, vamos a ver. Quizás para el próximo webinar daremos un premio al que haga la pregunta. como aliciente, vaya. Bueno, si no en la encuesta también podéis preguntar. Pueden preguntar y contestamos a posteriori. A posteriori. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Gracias a todos por la asistencia y David y Marcelo, gracias. Muy bien. Un saludo a todos. Un saludo. Venga, vaya bien.